11 de la mañana, 11 minutos. Seguimos en cómo llegamos a esto para hablar de los celos cuando se vuelven realmente peligrosos y terminan en situaciones realmente increíbles, ¿no? Casos de femicidio, quizás el que se hizo más notorio en estos últimos días tiene que ver con esta mujer que habían denunciado como desaparecida. Su marido incluso salió por los medios a decir que la mujer había ido a trabajar como todas las mañanas y no había vuelto. Luego apareció muerta Susana Leiva en el fondo, ¿no?, de su casa. Su marido la había enterrado en el Pozo Ciego. Bueno, trascendió por estos días en los medios, pero son tantas las mujeres que padecen de violencia y todo empieza, creo que en la mayoría de los casos, con estas situaciones de celos, ¿no?, que empiezan a manifestarse. Y por eso queremos hablar de este tema con la licenciada Adriana Gurayev, matrícula 28816, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y bueno, estamos con ella en línea. Licenciada Gurayev, buenos días, ¿cómo le va? Hola Fernanda, buenos días. Bueno, los celos, ¿cuándo se vuelven peligrosos, licenciada? ¿Cómo podemos reconocer a un celópata? Así se los denomina. Exactamente, la celopatía es la enfermedad y aquel que padece esto es un celópata. Es una forma extrema, digamos, de sentir celos, absolutamente peligrosa, porque vive en función de controlar a la otra persona y tiene la convicción de que jamás se equivoca, que es dueño de la verdad, dueño de la razón, y todo lo que haga o deje de hacer la pareja es para planificar una traición. Así lo vive. Entonces tiene una posición mental irreductible, no entra en razones. Cualquier evidencia que la víctima, digamos, quiera mostrarle para decirle, mira que estás equivocado, él lo transforma en lo contrario. Si, por ejemplo, la persona que está al lado de un celópata dice, bueno, lo voy a tranquilizar, no voy a salir, no voy a hacer lo que no le gusta, tampoco sirve, porque como él está siempre en actitud de sospecha de que en algún momento lo van a traicionar, empieza a urdir en la cabeza, ella quiere disimular, lo está haciendo porque cree que soy un estúpido, y cualquier situación le genera un nivel de violencia, por supuesto, que no puede controlar hasta llegar inclusive a tragedias como la que vos estabas mencionando recién. Ahora, licenciada, ¿en qué momento empezamos a percibir esto? Porque quizás muchos lo manifiestan ya durante la etapa de noviazgo, en las primeras salidas, previo a irse a vivir juntos, a casarse o no. ¿Cómo la mujer entonces puede detectar eso y tomar...? La pregunta realmente es interesantísima, Fernanda, porque suele en muchísimos casos estar a la vista desde el noviazgo. Es más, hay innumerables casos donde la familia le pide por favor a la chica que no se case o que no siga la relación o que no vaya a vivir con él, y son muchas las mujeres que desoyen los mensajes de la realidad. Por eso el problema se agrava, porque no es que se transforma en un monstruo de la noche a la mañana y la chica pobre no sabía. Hay mujeres que no, en el enamoramiento, no quieren ver eso, y hasta que llega un momento donde realmente les cae la ficha, se dan cuenta que está en peligro su vida, y recién ahí pueden pedir ayuda, pero a lo mejor ya están casadas, tienen los hijos, están amenazadas, hay situaciones de violencia, tienen miedo, tienen terror. Eso hace que se pongan en alianza con el victimario. Claro. Hasta que se desencadena una situación terrible. Ahora, estamos haciendo hincapié en los celos del hombre, ¿no? En el celópata, sexo masculino. ¿Esto se da más en los hombres? Se da más en los hombres porque tenemos este modelo machista, digamos, en nuestra sociedad, donde la mujer es una posesión del varón. Por supuesto, Fernanda, estamos hablando de estructuras mentales muy alteradas. Claro, ¿no? sí, por supuesto. La atención de esto. Entonces es una posesión como si fuera un florero. Entonces yo pongo y dispongo con quién tiene que salir, cómo se tiene que vestir, qué tiene que pensar, qué tiene que hacer, qué tiene que dejar de hacer. Esto dista mucho del amor. Sí, seguro. No hay el menor respeto a la autonomía y al pensar diferente. En realidad es un amor ególatra, es un amor a sí mismo, donde ese florerito tiene que hacer lo que él quiere. Y a la menor reacción humana
que no sea un robot de su voluntad, no la acepta y viene la sanción, la amenaza, el castigo y el terror. Estamos hablando con la licenciada Adriana Gurayev, quien es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, quien nos está tratando de explicar de qué se trata esto de la celopatía, los celos peligrosos cuando pasan más allá, se vuelven violentos, pero cuáles son esas actitudes cotidianas que podemos nombrar como menores, que pueden servir como indicadores para ver que estamos frente a un caso que después se puede agravar. Muy interesante tu pregunta. Por ejemplo, son estructuras de personalidad controladoras. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué llegaste 5 minutos tarde o 10 o 12? ¿Qué colectivo tomaste? ¿Con quién te cruzaste? ¿A quién encontraste en el camino? Son personas que se meten en el Facebook, se meten en el mail, se meten en el celular. Están en un hipercontrol permanente de la vida de la otra persona. Ese es un indicador realmente muy importante. También otro indicador es que son personas absolutamente desconfiadas. Todo lo que haga la pareja es malo, es negativo, en cualquier momento se puede convertir en una mujer de mala vida, no tiene la menor confianza en la persona que elige y rápidamente en esas relaciones se instalan situaciones de violencia. Porque la pelea es inevitable, la confrontación también es inevitable. Seguro, sí. Yo no hice, yo no dije, sí, vos quisiste, vos hiciste. Bueno, estas cosas son como el hervidero de lo que después puede llegar a convertirse en una tragedia. Ese es el momento de detenerse, de pensar con quién estoy, qué estoy haciendo, necesita ayuda él, necesito ayuda yo, los dos. Por favor, parar en ese momento. Uh-huh. Y licenciada, ¿cómo podemos hacer para saber qué pasa por la cabeza de esas personas? Ya usted dijo que son personas posesivas, pero ¿qué otros rasgos de personalidad tienen? ¿Tienen complejos de inferioridad, por ejemplo? Sí, claro, muy buena la pregunta. Sí, son personas extremadamente dependientes, uh-huh. Tienen una autoestima por el piso, porque tienen tan poco autovaloración que se creen que no van a ser queridos o en cualquier momento van a ser traicionados. Eso los lleva al hipercontrol. No toleran un minuto la idea de pensar que van a vivir solos, porque en realidad lo que no toleran es enfrentarse con ellos mismos, con sus miserias, con sus vacíos o con recuerdos horribles que a lo mejor tengan de sus propias vidas. Entonces se pegan, se adosan a esa persona y viven como para controlar al otro en lugar de mejorarse ellos. Sí. Tienen un fuerte complejo de inferioridad, sin duda. Y todo esto hace que sea muy difícil vivir con personas así. Lo que yo puedo sugerir en base a la pregunta que me estás haciendo es la prevención, uh-huh. hasta donde se puede prevenir. En casos ya extremos como esto que estamos hablando ya no hay prevención posible, pero aquellos que tienen hijos chiquitos, que están por tener hijos o que están en proceso de educarlos, no hay que estimular las preferencias, no hay que estimular las comparaciones. Tu hermano es mejor que vos, tu hermana más inteligente, tu hermana es más flaca. Esas cosas son bastante nefastas, porque ya van produciendo un complejo de inferioridad que genera rencor, que genera disminución, que genera violencia. Entonces, tomar conciencia que esas comparaciones no son buenas y tampoco son buenas el hacerlo sentir exclusivo, que es dueño de hacer lo que se le da la gana porque es el rey de la casa, porque el día que vaya creciendo va a ser muy intolerante y no va a aceptar negociaciones en la vida que tanto en el trabajo, en las parejas hacen tanta falta, darle lugar al otro, sino que va a querer siempre imponer su voluntad. ¿Y cómo es esta persona en otros ámbitos? ¿Cómo se muestra? Puede ser maravillosa. Puede ser maravillosa porque el foco de conflicto está totalmente acotado, ¿no? Entonces está puesta ahí toda su locura, digamos. Puede en la calle, puede ser simpático, generoso, altruista, atento, educado. Es como un desdoblamiento de personalidad. Es muy difícil de detectarlo para afuera, salvo el grupo familiar, íntimo, que conoce este costado. A medida que se va deteriorando más, es posible que
se lo pueda ver más desencajado, más agresivo, pero por lo general eso lo puede manejar con cierto grado de control. Y licenciada, según los casos que maneja usted, ¿siempre termina en violencia? Siempre termina en violencia, no siempre termina en muerte, ¿no? Claro. Siempre termina en violencia, y lo que es muy operativo, esto para todas aquellas mujeres que están afectadas por semejante drama, es que hagan la denuncia al centro de violencia de la mujer más próximo a su zona. Hagan la denuncia, porque cuando entra la ley, cuando entra un abogado, cuando entra el derecho de protección a la mujer, ahí opera como freno lo que ella misma ya no lo puede hacer, porque son muy difíciles de frenar, son muy impulsivos. Es terrible. Justo estamos viendo imágenes. Mientras hablamos con la licenciada Gurayev, las imágenes por tele, de otro caso de una mujer que su exmarido le desfiguró la cara. Tenía 15 denuncias. Finalmente ahora la detuvieron al exmarido. A veces también es difícil pasar por estas situaciones porque muchas mujeres que padecen de estas situaciones hacen las denuncias una y otra vez. Muchas veces no llegan a buen resultado, muchas de ellas mueren en el medio, y hay otras que favorablemente, la justicia actúa a tiempo y son salvadas de alguna manera. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo, chicos, y todos los medios denunciando, porque es absolutamente verdadero lo que acabas de decir. Hay mujeres desesperadas que piden ayuda y se toma su tiempo las políticas de Estado, y entonces cuando llegan es tarde. Entonces, estos avisos que están haciendo, que estamos haciendo, la divulgación, un llamado de atención, es para que lleguen a tiempo. Porque eso nos excede. Yo puedo decir esto, ustedes pueden abrir el tema, la sociedad puede enterarse, pero hay un punto donde tiene que intervenir el Centro de la Mujer, los abogados, la policía, y no dejarse estar, porque hay vidas en riesgo. ¿Por qué sucede habitualmente que los familiares de estas personas enfermas avalan, no sé si avalan las conductas, pero defienden? Podemos entender que una madre defienda a su hijo por sobre todas las cosas, pero que no actúen, que no puedan actuar para ayudar. ¿Puedan actuar quiénes? Los familiares de los celópatas, de aquellos que luego ejercen violencia contra las mujeres. Claro, digamos, evidentemente un celópata seguramente viene de una estructura que no ha de ser del todo equilibrada, ¿no? Porque en realidad se ponen de cómplice, digamos, con una persona que hace mucho daño, pero está predominando en esas personas la estructura de parentesco más que la peligrosidad real que tiene. Muchas veces, cuando hay situaciones de riesgo, por la angustia que producen los familiares, se despierta un mecanismo que se llama de negación de la realidad. Entonces, esas personas que están afectadas porque son familiares, desdramatizan. Dicen, no es para tanto, la próxima vez, algo le habrá hecho ella. Todo eso puede ser cierto, pero el tema real es que hay una amenaza concreta. Pero las familias a veces les angustia tanto que no están dispuestos a enfrentar la realidad y hacer la denuncia, lo cual agrava la situación. Claro. Agrava mucho. Licenciada, me permito sacarla por un momento de estos casos tan terribles. No quiero llegar al punto de los celos peligrosos en esto que le voy a preguntar, pero pensaba, si cuando hablamos de celos estamos hablando de una persona insegura, con baja autoestima, ¿qué pasa si damos vuelta a la historia y pensamos en aquellas personas a las que les gusta ser celadas y provocan estas situaciones? ¿Qué pasa por la cabeza de esas personas? ¿Qué buscan? Está muy bueno, porque no es tan opuesto a lo que estamos hablando, porque justamente hay mujeres que han tenido en su origen familiar violencia doméstica, o han tenido papás que han celado mucho a sus mamás, y se les va armando una convicción de que si me quiere, me cela, si me quiere, me pega, si me quiere, me controla. Hay muchas cabecitas que piensan así. Me quiere, por eso me cela. Sí, eso está muy instalado, Exacto, está muy instalado en
en la sociedad. Entonces, eso es un caldo de cultivo fenomenal para que después se vaya agravando la situación. El amor no tiene que ver con el maltrato, ni tiene que ver con el control, al contrario, es respetar la autonomía del otro y tratarlo como una persona y no como una cosa que la llevo, la pongo, la saco como a mí se me antoja. Pero muchas mujeres en esta convicción, que si no la celan, no la pegan, no la quieren, llegan inclusive a provocar situaciones. Lo último, y la dejamos porque sabemos que tiene muchas cosas para ser, licenciada, en este último tiempo se ha incrementado el número de casos que a lo mejor se visualizan mucho más. Sí, yo creo que se debe visualizar. No estoy muy segura, Fernanda, si el efecto contagio en estos casos, si lo hizo porque no lo voy a hacer yo, y así. No sabría decirlo, eso más bien ciertas estadísticas tendrían que denunciarlo. Lo que sí estoy convencida que a medida que se da mayor publicidad parece que sucede más, pero es un tema muy antiguo, pero es para celebrar que esto sea tapa de diarios, de temas de radio, para que se divulgue lo más pronto y lo máximo posible. Porque a veces pasa que la mujer que denuncia también después, sobre todo en ciudades más pequeñas o en sociedades o en grupos que están cercanos, empiezan a decir, pero ¿por qué esta chica anduvo con esta? Le sacan el prontuario. Claro, y entonces, viste, eso no da pie a que un hombre sea violento con la mujer. No. Luego que no. Porque aquí se ha conocido un caso hace un tiempo. Hay muy extremos, Fernanda. Sí. Que dice, bueno, esta se merece lo que se merezca, donde ahí no hay un respeto por la más mínima libertad ni por el mínimo derecho a equivocarnos que podemos tener todos, varones y mujeres. Seguro. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo, por habernos explicado un poquito más sobre este tema, que realmente es preocupante y ojalá sirva de algo. Bueno, exactamente. Un gusto haber compartido el espacio con usted. Hasta luego, muy amable. Buenos días. Buenos días. La licenciada que estaba hablando con nosotros, Adriana Gurayev, es especialista, ¿no?, en estos temas, y queríamos hablar de los celos extremos, los celos peligrosos que en muchos casos terminan de la peor manera.